Bueno, pues vamos a empezar, ya son las 10:15. Bueno, pues bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, o para Juan ya son buenas noches. Para él parece que ya son las 7:15, 7:16 de la noche, allá en España, pero queremos, Juan, darte una bienvenida. Este es tu canal, ¿verdad? Así que bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y nos sentimos muy honrados. Yo me siento muy complacido por tu estancia aquí con nosotros en este canal y queremos decirte que todos nosotros nos sentimos bastante contentos de poder tenerte aquí. En las clases anteriores que hemos tenido, quizás ya has visto que hemos tenido dos diferentes cursos del canon, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Y en varios Sí. de los videos que hemos tenido, hemos introducido algunos de tus videos. Así que nos sentimos bastante contentos y la razón de la invitación es para que, si no es que todos te conocen ya, pues al menos para que si alguno faltaba pudiera identificarse bien contigo y al mismo tiempo que te conocieran ya como persona, ya no como video, ¿verdad? Sino que pudiéramos tener un poco de interacción contigo. Así que en esta mañana vamos a hacer algún tipo de entrevista como lo hicimos a otra persona no hace mucho tiempo. Pero antes que eso, antes de que cualquier pregunta se te haga, nos gustaría que pudieras tomar un tiempo para presentarte, que tú mismo nos digas un poco de ti, de tu persona, de tu trasfondo, cómo llegaste al Evangelio, cuál ha sido un poco de tu travesía en las cosas del Señor. Y el micrófono es tuyo. Ok, bueno, en primer lugar, una vez más, Ben, muchas gracias por invitarme y por querer que comparta un poco de mi vida y de mi testimonio. Para mí es un placer estar aquí, estoy encantado de conoceros. Algunos también yo os sigo en Facebook y tengo contacto con algunos de vosotros y la verdad es que es un placer, ¿no?, estar aquí, veros cara a cara y poder tener esta conversación. Yo estuve estudiando con los Testigos de Jehová unos meses cuando tenía 15 años. Estuve estudiando con ellos y me di cuenta que tenían mucha letra. Tenías que memorizar ciertos pasajes, tenías que leer ciertos libros, pero mm, no me llenaba. Sinceramente, creo que fueron 6 meses con ellos, pero había algo que no me llenaba. Un buen día, un amigo de clase me compartió el Evangelio, me habló de Jesús y fue cuando puse mi fe y confianza en Cristo. Eso ya sería 16 años. Pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y en el 2004, yo tenía 16, en el 2004 yo tenía unos 40 años ya, ¿vale? En el 2004 ya pasa el tiempo. Y un amigo mío me dice que tengo que, un hermano en el Señor, me dice que tengo que ir a las raíces hebreas, o tengo que entender, tengo que comprender las raíces hebreas de la fe en Yeshua, de mi fe en Jesús. Y yo me quedé un poco sorprendido. Pero este hermano me dijo, pero Juan, tú das el diezmo, ¿verdad? Y yo dije, sí, yo doy el diezmo. Durante 20 años he dado el diezmo. Y me dice, el diezmo está en el Antiguo Pacto. ¿Cómo es que no guardas el Shabbat? Y el Shabbat es uno de los 10 mandamientos. Yo me quedé turbado. Yo me quedé, wow, lo que me está diciendo es aplastante. Si yo creo en los 10 mandamientos, ¿por qué no guardo el Shabbat? Es el cuarto mandamiento, el Shabbat, guardar el día de reposo. Y si yo estoy dando el diezmo, ¿por qué como cerdo? ¿Por qué no guardo las leyes dietéticas de la ley de Moisés? ¿Por qué elijo unas cosas y rechazo otras? Claro, y esto pasó, el golpe que me dio mi amigo, me lo dio porque no se habla del nuevo pacto.
Yo había sido creyente durante muchos y muchos años y no había oído hablar del nuevo pacto. No había oído hablar de la nueva vida en Cristo. Parece mentira, hermanos. Lo que estoy diciendo parece mentira. Durante 20 años había escuchado muchas predicaciones de la oración, muchas predicaciones del diezmo, muchas predicaciones de los nombres de Dios, muchas predicaciones del ayuno, de 1000 cosas, pero no había oído predicaciones o estudios del nuevo pacto, de la nueva vida en Cristo. Una vida basada en la fe, una vida basada en el amor, en la confianza y en la libertad. Por mi desconocimiento del nuevo pacto, empecé a abrazar las raíces hebreas. Empecé a involucrarme en el movimiento mesiánico y empecé a guardar el Shabbat. La primera vez que guardé el Shabbat sería en el 2005. ¿Ok? En el 2005. Y pasó algo muy curioso porque dejé las velas encendidas y la mesa salió ardiendo. Casi se quema mi casa. Porque dejé las velas. Ahora me río. Ahora me río. Dejé las velas del Shabbat. El viernes por la noche se encienden 2 velas. Y dejé las velas del Shabbat. Y me tumbé en el sillón. Me quedé dormido en el sillón. Estuve respirando todo el humo. Cuando desperté por la mañana, estaba la mesa negra. Gracias a Dios que no salimos ardiendo. Y de hecho, cuando me limpiaba la nariz, salía negro. Todo era negro por el humo que había estado absorbiendo toda la noche. Sinceramente fue un milagro. Celebrar el Shabbat no fue un milagro. Que mi casa no saliese ardiendo fue un milagro. Eso sí que fue un milagro. Pero bueno, a partir de ese momento yo me fui involucrando poco a poco en el movimiento mesiánico. Empecé a guardar Pesaj, empecé a guardar la Pascua, empecé a guardar la fiesta de los tabernáculos, que sería Sukkot. Y yo no sé, Ben, ¿puedo compartir una imagen y tal? Claro ¿Sí? que sí, yo creo que sí. Vale, pues voy a compartir una imagen para que veáis. Vamos a ver. A ver. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. Can you share? No, acá dice. De hecho, estoy. Perdona. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Vale, ¿veis esto, no? ¿Veis? Sí, ¿cómo no? Claro que sí, Juan. Aquí estamos en la suká, que sería el tabernáculo, sería la cabaña, ¿vale? Que sería la cabaña, la suká que acabamos de... Y ves esta, ¿verdad? Vale, pues aquí estoy yo. Aquí tengo una kipá, lo que pasa es que mi kipá es negra, ¿vale? Mi kipá es negra. Esto fue en el 2008. Aquí tengo la kipá negra y después estoy... Aquí esto fue en Pesaj, en la Pascua. Aquí podéis ver la kipá que tengo. ¿Ok? ¿Y qué más? Bueno, de momento sí, con eso está bien. Un poco para que veáis lo que hacíamos. Me pasó algo muy interesante. Invité a un amigo mío en Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Invité a un amigo mío y a su esposa. Y pasaron la tarde-noche con nosotros. Y cuando terminó, yo me acerqué a mi amigo y dije, ¿qué te ha parecido la fiesta de los tabernáculos? Y me dijo esto. Yo no sabía que había una comunidad judía aquí en Ciudad Real, en tu ciudad, en nuestra ciudad. No sabía que había una comunidad judía. Eso fue un palo para mí. Porque yo pensaba que me iba a decir, he sentido la presencia de Dios, o he sentido algo bueno, y me dice que hay una comunidad judía. Y eso no era verdad, porque nosotros no somos judíos. Pero como cuando celebrábamos las fiestas
las fiestas, siempre llevábamos kippah y yo hacía oraciones en hebreo. Mi amigo creía que éramos judíos. Y dice, yo no sabía que había una comunidad judía. Bueno, entonces, como estaba tan interesado en el tema de las raíces hebreas y del movimiento mesiánico, empecé a estudiar en la yeshiva de Dan Ben Abraham, ¿vale? En la yeshiva de Dan Ben Abraham. En la yeshiva tenía lugar en un pueblo de Alicante, un pueblo que está a más de 400 kilómetros de mi ciudad. Pero yo decidí estudiar con Dan Ben Abraham y una vez cada 2 meses teníamos que ir, normalmente me acompañaba mi mujer, íbamos a este pueblo de Alicante y estábamos la tarde y la noche del viernes, todo el sábado por la mañana y todo el sábado por la noche con sus clases, con las clases de Dan Ben Abraham, estudiando judaísmo, estudiando la Torá, ya sea la Torá oral, ¿vale? La Torá oral, que sería como el Talmud, y la Torá escrita. Una de las cosas que yo vi cuando fui a la primera clase de esta yeshiva, bueno, todo el mundo llevaba kippah. Y de hecho yo no tenía kippah y me regalaron una. Digo, Juan, esta kippah para ti. Yo tan contento, ¿no? Con mi kippah. ¡Guau, qué guay! Y ¡qué guay! ¡Qué padre! Y además con mis narices de judío, ¿no? Yo decía, ¡ah, tengo narices de judío! ¡Yuhu! ¡Soy judío! ¡Yuhu! Y claro, una cosa interesante es que cuando cantaban, lo hacían en hebreo. Imagínate todas las canciones de alabanza en hebreo. Y digo, yo no puedo alabar a Dios, ni puedo adorar a Dios si no sé hebreo. Yo podía repetir lo que ponían en el proyector, ¿no? La letra, la podía repetir, pero no podía sentir nada. Y yo pensaba que sabían hebreo, o prácticamente que todos sabían hebreo. Y le pregunto a la que tengo a mi lado, oye, ¿pero tú entiendes lo que estás cantando? Y me dice, no, yo no. Y digo, ¿pero quién sabe hebreo de aquí? Y me dice, creo que ese. Creo que una persona sabe hebreo. O sea, que están cantando bla, 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 bli, 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 bla, bla, bla. Y claro, ¿cómo vas a alabar a Dios? ¿Cómo vas a adorar a Dios? ¿O cómo vas a sentir algo? ¿Cómo vas a hacer algo con tu corazón si no sabes no sabes lo que están cantando? Claro, eso en el judaísmo verdadero no lo hacen. Porque en el judaísmo te enseñan que cuando tú alabas a Dios, tienes que acercarte a Dios con kavaná. Y la kavaná es la intención y la concentración. Y tú no puedes tener ninguna intención ni concentración cuando no entiendes lo que dices. Otra cosa que vi en la yeshiva es que no llamaban a Jesús Señor, no decían Jesús es Señor o nuestro Señor, decían nuestro Maestro. Es que nuestro Maestro, nuestro justo, el Santo Maestro, o sea, querían reconocer a Jesús, pero poniendo límites. No lo vamos a llamar Señor porque no querían que la gente creyese que creían que Jesús es Elohim, que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque prácticamente no creían en la Trinidad, se estaban apartando de lo que nosotros consideramos doctrinas muy importantes de nuestra fe, ¿verdad? La Trinidad. Dios se hizo hombre, ¿vale? Eso creo que es muy importante. Ya se estaban apartando de la Trinidad. Ya no estaban creyendo en la deidad de Jesús. Y eso a mí, como decimos aquí, me tocaba un poco las narices, ¿no? Como decimos aquí. Me tocan las narices un poco que no crean que Dios se hizo hombre. Claro, decían que Dios era justo de la primera categoría. Eso, justo de la primera categoría. Lo intentaban alabar, pero siempre con límites. Y eso fue algo que a mí no me gustó. Yo fui a la escuela de Dan Ben Abraham porque tenía este libro, no sé si lo estáis viendo, este libro, Israel, Misterio y Revelación. Ahora aquí tenemos a Dan Ben Abraham. Yo tenía este libro y este libro está bien, porque este libro, en este libro, Dan Ben Abraham cree en la Trinidad.
y te explica la Trinidad. En este libro, lógicamente, ya lo ha quitado del mercado. Este libro ya no lo encuentras, ¿vale? Porque este libro dice cosas que hoy en día ya no cree, ¿vale? Por eso está quitado. Me acuerdo de una conversación que estaban teniendo dos hermanos en la yeshiva y estaban diciendo, si hay una silla y tenemos los 5 libros de la ley de Moisés, que es lo que se llama en hebreo Humash, el Humash. Bueno, Humash sería esto. Vale, pues sería esto. Perdón. Vale, entonces, si tenemos los 5 libros de Moisés en una silla y tenemos los evangelios, ¿qué pondrías encima? ¿Pondrías primero el Humash y después los evangelios, o pondrías primero los evangelios y después el Humash? A mí esto me sorprendió, porque para mí esto no es importante. Yo tenía la esperanza de poder aprender muchas cosas interesantes para que mi fe pudiese crecer, desarrollarse, para que pudiese profundizar, y me encuentro con estas cosas. La verdad es que para mí fue una desilusión. Y hay una carta que Dan Ben Abraham envió en el 2006. Y para mí esta carta que Dan Ben Abraham envió, para mí esta carta fue como, yo ya me despido, voy a seguir estudiando hebreo, voy a seguir estudiando judaísmo, pero ya me despido de Dan Ben Abraham, ¿vale? Ben, ¿quieres que lea un poco la carta del 2006 de Dan Ben Abraham? Claro que sí, Juan, lo que consideres que sea pertinente. Esto va a ser muy bueno porque nunca lo he dicho. Esto nunca lo he publicado, esto nunca lo he dicho. Esto va a ser una primicia. Una primicia. Mira lo que dijo. 2006, enero. Al momento que os escribo, 3 mensajeros celestiales han recibido las llaves del abismo para desatar esos 7 espíritus terribles que han de viajar por un tiempo y mitad del siguiente, para unir 7 cabezas de 7 montes y destrozarlos, a fin de preparar el camino para Gog y Magog. Yo no me he enterado de nada, no sé lo que hay aquí, pero bueno. Desde allí lanzarán cenizas inmundas sobre las aguas y los ríos para contaminarlos y causar grandes estragos y muertes. Es imperativo desde ahora vigilar estrictamente las aguas que bebamos y asegurarnos que sean puras. Os ruego encarecidamente cuidad las aguas que entran a vuestros cuerpos, ya sea por la boca o por la piel. Estamos hablando de enero 2006. Yo no compré una botella de agua. Yo no compré ni una botella de agua. Y estoy aquí, estoy genial. Es imperativo elevar los niveles de comida kosher en todas nuestras comunidades y evitar la carne roja, tanto como sea posible, preferiblemente reservándola solamente para el Shabbat y el Yom Tov, o sea, un día festivo, el Yom Tov. Si no conocéis bien los orígenes de las carnes, preferid reemplazarlas por verduras o pescados aprobados. Nunca antes ha habido tanta necesidad de apego a la Torá y sus mandamientos como ahora. Según estos apliquen a cada uno. Recordad que el fin de todo el discurso es este: teme a Hashem y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Para que nuestro apego y devoción a ellos alcance su máximo potencial, necesitamos constantemente de los méritos de nuestro Sadik, de nuestro justo, de nuestro Sadik, el Melech HaMashiach, el Rey, el Mesías.
De él podemos tomar cada día la porción faltante que cubre nuestras debilidades y limitaciones. Separados de nuestro sadik, nada podemos hacer. Es importante que cada uno mantenga ligada su alma a la de nuestro sadik, Yeshua. ¿Os dais cuenta? Nuestro sadik, nuestro justo. ¿Vale? Separados del sadik, no avanzaremos. Estudiar la Torá cada día y los dichos y enseñanzas de nuestro maestro Hakadosh, nuestro maestro santo, juntamente con las palabras y enseñanzas de nuestros sabios. De nuestros sabios está hablando del Talmud, está hablando de todo lo que tiene que ver con la Torá oral. Este mes de Tevet, estamos en enero, el mes de enero, el mes de Tevet, debemos conectarnos con la sefigá del desprendimiento del Malhut. A ver qué es eso. A ver qué es eso. Debemos conectarnos con la sefirá del desprendimiento del Malhut. Malhut, sabemos que es reino por nuestro hermano Ben, ¿verdad? Malhut Sí. es Elohim. Y sefirá es emanación, ¿no? Malhut ha-Elohim. Sí, dice, ¿y cómo podemos desprendernos del Malhut y elevarnos? Por medio, ahora agárrate, como decimos aquí, agárrate, por medio de la separación del diezmo, siguiendo las reglas que os he enseñado y recordando las palabras del Sadik, es decir, de Yeshua, que es mucha bendición, mucha más bendición dar que recibir. Al entregar el diezmo, siguiendo las instrucciones recibidas, se desprende de nuestra alma el orgullo, la avaricia, que es Avodah Zará. Avodah Zará es la idolatría. Avodah Zará es el trabajo extraño o una obra extraña, la idolatría. Si este hombre conociese la Torá, lo que está diciendo es una barbaridad. Porque este hombre no puede recibir los diezmos. Son los levitas. Si este hombre conociese la Torá, no diría esto. Ni siquiera pediría el dinero, porque el diezmo nunca ha sido dinero. El diezmo nunca ha sido dinero. Jesús dijo, diezmáis el comino y el eneldo. Era comida, era fruto de la tierra. Y de la tierra de Israel, además. De la tierra de Israel. Fruto. Eran los corderitos, las vaquitas y todo esto, ¿no? Dice, ¿qué más dice por aquí? Si permanecemos firmes, sin fluctuar, creyendo en Hashem y en su profeta, creyendo en Hashem y en su profeta, supongo que está hablando de él, creyendo en Hashem y su profeta, seremos salvos de la ira. Todos los religiosos tienen que tocar la ira, todos los religiosos, la ira que viene, y que ya ha llegado de la misma manera que le fue bien a nuestros padres, creyéndole a Hashem, a Moshe, su siervo, el primer redentor. Los que nos mantengamos firmes en los mandamientos de la Torá, con nuestro Sadik, Hakadosh, justo santo, tendremos una única y formidable oportunidad de recibir el quinto y el sexto sellos de la profecía, desde Daniel en adelante. Permanezcamos firmes, pues nuestros rostros endurecidos contra toda forma de pecado, sin que Amalek encuentre nada en nosotros, rodeados de Torá y Mitzvot, adornados con la doctrina de nuestro Sadik, de nuestro justo, sin nada de mezclas. Es decir, como podéis ver, a este hombre, como decimos, aquí en España se le fue la olla. Se le fue la olla. Se le fue la cabeza. Porque empieza a decir que ha visto ángeles que están derramando cenizas inmundas sobre las... Y entonces, claro, esto para mí es como ya... Esto ya es ya el colmo. Esto es el colmo. Yo tengo que salir de aquí. Pero claro, cuando yo salí de ahí... por cierto, voy a compartir una foto. Vale, voy a compartir una foto para que veáis... Vale. Vale, ¿veis esta imagen? ¿Veis la imagen? Sí la vemos, vale, ¿la veis? Sí, ¿cómo no? Vale, genial, genial, genial. Es que no estaba seguro, por eso. Vale, este soy yo aquí.
está mi mujer, y este era el que Dan Ben Abraham enviaba cuando él no podía venir. ¿Vale? Este se llama Caleb, era el que enviaba cuando no podía venir. Y aquí estamos todos, como podéis ver, la mayoría con barba, todos llevamos kipá, todos estamos con la kipá puesta. ¿Vale? Y estos eran mis compañeros de clase. De yeshiva, y aquí está Caleb. Dan Ben Abraham estuvo 2 años en esta yeshiva y apareció 2 veces, solamente 2 veces, siempre mandaba a Caleb. Y de hecho, el pastor de la comunidad, porque le decían Roe, que es pastor, ¿vale? El que dirigía la comunidad mesiánica, le decían Roe. El Roe de la comunidad tuvo que hablar con él, tuvo que decirle, macho, es que no vienes por aquí, por España, no vienes por esta comunidad, siempre mandas a Caleb. Y al final tuvo que venir, y vino, también vino un par de veces, y yo lo saludé, estuve hablando con él, pero yo no sé si hoy en día se acordaría de mí, ¿vale? La verdad es que no sé si se acordaría de mí, tampoco me importa mucho que se acuerde o que no se acuerde. Juan, si me puedes decir, puedes decir a los demás qué significa una yeshiva. Bueno, una yeshiva en el judaísmo es donde se estudia la Torá, donde se estudia el Talmud, donde se dan clases, donde hay un estudio intensivo, ¿no?, de lo que es el judaísmo y la Torá y todo lo que implica. Es una academia talmúdica, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y después, en el 2007, yo salgo de la yeshiva, en el 2007 viajo a Israel, porque lógicamente, como buen judío, que yo creía que era, tiene que ir a Israel. Y resulta que cuando voy a Tierra Santa, resulta que en la Tierra Santa yo no he visto tanta idolatría en mi vida, en la Tierra Santa. O sea que de Tierra Santa tiene poca. De Tierra Santa tiene poca. Y la verdad es que muchas veces hemos idealizado, ¿verdad?, Jerusalén, ¿no? Hemos idealizado Jerusalén. Pero cuando vas a Jerusalén, ves a todo el mundo besando piedras. Todo el mundo besando piedras. Ok, entonces, en el 2007, 2008 y 2009, yo tengo profesores judíos, bueno, profesoras en este caso. Tengo a Sagi, tengo a Yael, tengo a Fiona, me dan clases de hebreo online. A mí me cuesta muchísimo dinero esas clases. Me costaba 800 euros lo que es un curso. 800 euros me costaba un solo curso y estuve haciendo varios cursos con ellos. Y después fue, cuando dejé de estudiar con ellos, empecé a escribir mi curso de hebreo y empecé también a escribir el glosario que tengo de hebreo también. Y empecé una escuela en el 2011 llamada Escuela Emunat Israel. En esta escuela quería evitar el extremo que muchos mesiánicos, a los que han llegado muchos mesiánicos. Por eso hablo de la Trinidad, hablaba de la Trinidad, hablaba de la deidad de Jesús, hablaba de muchas cosas, ¿vale? Y es cuando conozco a mi hermano Ben, cuando Ben en el 2015, si mal no recuerdo, en el 2015 es cuando se pone en contacto conmigo. Él está estudiando también y yo también estoy estudiando. Yo le paso estudios, él me pasa estudios. Entonces empezamos a hablar, empezamos a tener conversaciones. Él me responde a mí, yo le respondo a él. Y fue una gran edificación porque estábamos los dos buscando en ese momento. Incluso cuando yo tenía la escuela, porque yo ya la había comenzado, pero yo empiezo, incluso teniendo la escuela, empiezo a cambiar cosas de mis talleres por las conversaciones que tengo con Ben. Entonces era como aprendíamos los dos juntos y fue cuando empezamos a hacer más cosas juntos y fue una bendición conocerle y que esté Ben en mi vida. Fue una bendición grandísima. Y en el 2015 es cuando empiezo a entender ciertas cosas que no había entendido, y es lo que ahora voy a hablar a continuación. Empiezo a entender ciertas cosas que nadie me había dicho, y entonces es cuando decido finalizar con la Escuela Emunat Israel, porque había ciertas cosas que podía sugerir a las personas que tenían
que celebrar el Shabbat, que tenían que celebrar la Pascua, porque en mi escuela yo daba la orden del Shabbat, el orden del Shabbat, que era las oraciones que se dicen en Shabbat. En mi escuela Emunat Israel yo las daba. En mi escuela de Israel, Emunat Israel, que es la fe de Israel, también daba la Agadá, la Agadá de Pesaj, que es el relato de la Pascua, que es en la noche de la Pascua lo que los judíos leen, ¿vale? Pues yo eso lo daba en mi escuela. Entonces yo tenía ciertas cosas y yo como no quería confundir y ya estaba empezando a entender el nuevo pacto, ya lo estaba empezando a entender y estaba empezando a entender la Torá, el Shabbat, decidí finalizar la escuela de Emunat Israel y empecé a compartir en Facebook y en mi página web lo nuevo que iba aprendiendo. ¿Vale? Estuve del 2015 al 2017 compartiendo en Facebook lo nuevo que iba aprendiendo. Y en el 2017 publico este libro que tengo por aquí, que es Viaje a la Libertad. Viaje a la Libertad. El libro Viaje a la Libertad, y que tiene todas las reflexiones y todas las meditaciones de lo que yo ahora estoy aprendiendo del nuevo pacto, de lo que yo estoy aprendiendo de la ley y de lo que estoy aprendiendo de la vida que tenemos en Jesús. El peligro de estos movimientos, el peligro es que nos quieren llevar a una vida de esclavitud. Es así de sencillo. La ley, según Pablo, es un yugo de esclavitud. Es un yugo de esclavitud. Pablo nos dice que a libertad hemos sido llamados. No para estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud, porque si os circuncidáis. Pablo está hablando del yugo de esclavitud. Pedro también dice que es un yugo. ¿Cómo queréis poner este yugo que nadie ha podido llevar? Si yo te doy a ti un peso que nadie ha podido llevar, tu vida es una vida miserable. Los que están volviendo a la ley están volviendo a la esclavitud, a una vida miserable. Y en el peor de los casos, algunos han llegado a rechazar a Jesús y a negar a Jesús. Un amigo mío me lo dijo. Precisamente el amigo que me habló del Shabbat, el amigo del que hablé, me dijo: yo ya no creo en Jesús. Otra persona me dijo: cuando estudio judaísmo, cuando estudio Torá, siento que me alejo de Jesús. Cuando estudio judaísmo y cuando estudio la Torá, siento que me alejo de Jesús. A mí se me partía el alma. Y yo le dije: cuando yo estudio la Torá, a mí me acerca Jesús. Porque cuando tú estás bajo el movimiento mesiánico y estás bajo rabinos y estás estudiando el Talmud y estás sometiéndote a ese movimiento que viene de los fariseos, ¿qué espíritu había en el fariseísmo? El movimiento, el judaísmo actual viene de los fariseos. Es el judaísmo que prevaleció. ¿Y qué espíritu había en el fariseísmo? El espíritu del anticristo. El espíritu que quiere acabar con Jesús. Por eso mi amiga estaba sintiendo que cada vez que estudia judaísmo y la Torá, se aleja de Jesús. Porque Jesús, en muchos movimientos mesiánicos, Jesús es un justo. Como habéis podido ver en la carta de David Abraham, como se está diciendo, Jesús es un justo, es un santo, pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Elohim de Israel, eso ya, Juan, ahí ya no, ahí ya no llegan. Bueno, voy a pasar a comentaros lo que he aprendido. Voy a hablar de la ley de Moisés, de la ley de Cristo, voy a hablar del Antiguo y del Nuevo Pacto. Pero antes de pasar a esta parte,
Yo no sé si os ha quedado alguna pregunta o tenéis algún comentario o alguna duda de lo que he dicho hasta ahora. Con libertad, hermanos, aprovechen. Con libertad. Esa es una de las características del nuevo pacto, que tenemos libertad. Amén. Amén. Vamos a practicar el nuevo pacto. Aleluya. Hermano Juan, Sí. el funcionamiento de estas comunidades pseudo judías y las escuelas como la Yeshivá, ¿están legalmente reconocidas por alguna mutual o embajada judía o es totalmente algo fuera de la ley? Pregunto porque al tratarse de costumbres de una nación como es el judaísmo muy fuerte, estos personajes como Abraham, Ben Abraham, ¿puede ejercer esto en forma legalmente reconocida? ¿Ustedes aportaban y esas comunidades eran supervisadas por alguien? Bueno, estas comunidades eran supervisadas por él mismo, ¿vale? Ahora, si legalmente tenía los papeles para poder hacer lo que estaba llevando a cabo, supongo que sí. Sinceramente, supongo que sí. Supongo que era algo legal. Pero, lógicamente, cada estudiante teníamos que pagar mucho dinero por estar estudiando con él. Pagábamos mucho dinero, aparte de los libros, que aquí tengo un par de libros, que tenía que comprarme. Por ejemplo, tuve que comprarme este libro, Judaísmo de la A a la Z. Tuve que comprarme este libro, que es El ser judío, no sé si lo veis, El ser judío. Tuve que comprarme muchos libros muy caros y además pagar, y pagábamos mucho. Por tanto, yo supongo, no te lo puedo decir con certeza, ¿vale, Gustavo? Pero yo supongo que sí, yo supongo que tendría que legalmente estar inscrito en algún sitio como que está enseñando y que está recibiendo dinero. Supongo. Ben, no sé si tú sabes eso. No tengo idea sobre eso. Me imagino que sí ha de ser una organización legalmente constituida, pero yo Claro. creo que la pregunta va más allá. Lo que Gustavo, y me corriges, Gustavo, pero lo que sí asumo es que él está preguntando es que si alguna autoridad judía, verdaderamente judía, No, supervisaba o avalaba el tipo de instrucción y el tipo de organización que nada. representa Dan Ben Abraham. Ninguna. Esto sí te lo digo con certeza. Ninguna. Y No para había los, nadie, ajá. nadie por encima de él, hermanos, nadie por encima de él. Y para los que no saben, ¿verdad? O a lo mejor conocen muy poco sobre este personaje, Dan Ben Abraham es el que ha publicado un libro que se llama El Código Real, que supuestamente es una versión hebraica del Nuevo Testamento Sí. cuando es una cosa demasiado controversial y al mismo tiempo, a mi manera muy personal de ver, es una cosa, pues no es una versión del Nuevo Testamento, es una perversión del Nuevo Sí, Testamento. sí, me parece bien ese término. Una perversión. Qué bueno. Yo te digo, yo era obligatorio comprarlo por ser estudiante de la yeshiva de Ben Abraham. Era su código real, era su Nuevo Testamento. Yo tuve que comprarlo, me costó 32 euros. Era algo obligatorio. Pero cuando salí estaba tan enfadado que lo tiré a la basura. Por eso no lo puedo enseñar. No lo puedo enseñar. Pero os aseguro que lo tuve que comprar porque pertenecía a su yeshiva y me costó 32 euros. Y después, como estaba tan enfadado con este hombre, dije, mira, esto lo tiro. Y lo tiré a la basura, la verdad. Pero sí, es cierto, gracias, Ben, por decirlo, es un buen detalle. ¿Alguna preguntilla? Quería hacer un comentario, hermano, si me permiten. Claro que Sí, sí. sí, claro, claro. Yo cuando andaba en toda esa confusión, me comuniqué a la Alianza de Judíos Mesiánicos de México, que forman parte de la Alianza de Judíos Internacional, de Judíos Mesiánicos, Alianza Internacional de Judíos Mesiánicos, para preguntarles acerca de Dan Ben Abraham. Y la hermana Yolanda Gusick, que era la secretaria en ese entonces, me dijo que ellos no tienen nada que ver con él, que él no es rabino, no está reconocido y que ningún judío mesiánico
lo reconoce, que todos se deslindan. Y hablando del código real, el hermano Gary Shogren tiene un escrito que hizo sobre el código real muy bueno. De hecho, hasta tiene una transcripción en su página de un debate que tuvo con Dan Ben Abraham. Y hay otro escrito de un señor, me parece que es adventista porque da a entender como que se congrega en sábado, pero se llama Peligros que se esconden detrás del judaísmo mesiánico. Muy bueno también, donde toca el tema de Dan Ben Abraham y del código real. Y es muy bueno ese escrito que él hace también. Pero bueno, en general, los judíos a los que yo les he preguntado, me dicen que no, que todos se deslindan de Dan Ben Abraham. Sí, es que en verdad los que son Me dicen que verdaderamente, no, que todos se deslindan de Dan Ben Abraham. los que verdaderamente son judíos mesiánicos, no tienden a judaizar a los gentiles. Son precisamente los que no son, los que sí entran a ese tipo de trabajo o actividad proselitista, tratando de judaizar a los gentiles, pero por eso les llamo yo pseudo mesiánicos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Estamos tocando la parte de la vida del hermano Juan cuando estaba en la yeshiva, en la academia talmúdica, y después de eso nos ha dicho que va a entrar a platicarnos sobre el nuevo pacto y la nueva ley de Cristo y todo eso, que va a ser bastante deleite para nosotros, pero Sí, hablando está genial. históricamente de su paso por esa parte de su vida, ¿algún comentario o pregunta? Bueno, quiero decir una cosilla, mientras que pensáis en alguna pregunta. Yo me acuerdo que en una ocasión iban a pasar un matrimonio de la yeshiva, iba a pasar por Ciudad Real, por aquí, por mi ciudad. Y nosotros les invitamos a comer. Ah, pues genial, vais a pasar por Ciudad Real, pasaros por mi casa, os invitamos a comer. Y dijeron, no. Qué raro. No, tú vas a pasar por una ciudad donde tienes un hermano, un amigo, lógico, no sé, comer con él, tomarte un café o tomarte algo, ¿no? No. Y entonces a mi mujer, que mi mujer es más lista que yo, se le ocurrió decir, es que no quieren comer con nosotros, porque nosotros no seguimos las leyes del kashrut, que es las leyes dietéticas de la Torá, del kashrut. Entonces, mi mujer llama a este matrimonio, dice, chicos, no os preocupéis, porque voy a buscar todo lo que os voy a preparar comida kosher. Todo va a ser kosher. ¿Y qué dijeron a continuación ellos? Ah, genial, perfecto, ¿a qué hora? ¿A qué hora vamos? El detalle es que ya estaban poniendo barreras. No puedo comer contigo, Juan, por la comida. Y el reino de Dios no consiste en la comida ni en la bebida. ¿Alguna preguntilla? ¿O pasamos ya a la segunda parte? Un comentario, yo pensé que Un comentario. Jesucristo había venido para derribar la pared intermedia de separación, Amén. no para levantarla. Totalmente, hermano. Así es. Bueno, pues antes de pasar, voy a compartir una foto que creo que le va a gustar a Ben. Creo que le va a gustar a Ben esta foto. ¿Qué te parece, Ben? ¿Ves la foto? Sí. Parece Ahí rockero, Juan. Parece rockero. Un judío rockero. Un judío rockero con la januquilla que es las velas de Hanukkah, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Alguien ha dicho algo? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Sí. ¿Qué dirías o qué consejo o qué se podría hacer si tenemos de pronto, no sé, un hermano o un familiar o alguien en la fe que haya pasado por lo mismo que te ha tocado pasar a vos o que esté muy metido en alguna de estas comunidades? O sea, ¿cómo podríamos desde este lado proceder con ese hermano, con ese familiar? Bueno, lo primero es mostrarle amor, mostrar comprensión, porque todos hemos estado buscando en la vida, ¿verdad? Y muchas veces nos hemos metido en ciertos movimientos o en ciertas situaciones por un deseo sincero. A lo mejor de esa persona de la que me hablas puede haber tenido un deseo sincero, ¿no?
Entonces, mostrar amor y decir, ¿sabes qué? Pues me gustaría quedar contigo para tomar un café y para charlar ahora de algo que a lo mejor no te han presentado cuando estabas en ese movimiento. Y poco a poco compartir con este hermano algunos versículos del Nuevo Pacto. Hay maravillosos versículos del Nuevo Pacto, de lo que Jesús ha hecho, de la nueva vida en Cristo. Hay cosas preciosas para poder compartir y poder mostrarle la otra cara que no conoce del Nuevo Pacto. Porque ellos creen, y yo sé que muchos lo sabéis, ellos creen que el Nuevo Pacto es el mismo. esto, yo que sé, es para reírte o para llorar, pero ellos creen que es el mismo. Por eso le llaman pacto renovado, porque no es un pacto distinto, según estos movimientos. No es un pacto distinto, es un pacto que ha sido renovado. De hecho, por ejemplo, en la Yeshiva, Dan Ben Abraham nos decía que Jesús había venido a elevar la Torá y a elevar el judaísmo. Eso es lo que nos decía Dan Ben Abraham. Es decir, que Jesús ha venido a restaurar la religión judía, el judaísmo, y a elevar la Torá. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, como nosotros lo llamamos, el Nuevo Testamento, y abres el Nuevo Testamento, tú vas a ver que Jesús ha venido para que tengamos vida. Jesús no ha venido para que tengamos mandamientos, o para que tengamos prohibiciones, o para que tengamos leyes. Jesús ha venido para que tengamos una vida, y una vida en abundancia. Entonces, todos estos versículos, ellos no han oído esta parte. La parte que voy a compartir a continuación no la han escuchado todavía, porque creen que es un pacto renovado. Y sin embargo, en Jeremías 31 dice, yo haré un pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres. Es que más claro imposible. Es un pacto distinto. Es que no se puede decir más claro. No como el pacto que hice con sus padres. Más claro, imposible. No es el mismo pacto. Eso de la renovación es un cuento chino. Es un cuento chino, como decimos nosotros por aquí. Es un cuento chino. No es verdad. Es un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Juan, y si me permites el comentario, en el mismo Evangelio de Juan, que es el que presenta el tema principal de la vida eterna, en ese mismo Evangelio es donde Jesús, platicando con los judíos, les dice a ellos, no está escrito en vuestra ley. ¿Y cómo es que Jesús se atreve a decir algo así? Si supuestamente él mismo es judío, debería haber dicho, está escrito en nuestra ley, pero bueno, él dice que no está escrito en vuestra ley. ¿Qué da a entender eso? Yo pregunto, ¿no? Lo dejo allá para que ustedes lo reflexionen, ¿verdad? Ay. Sela, ¿no? Como dice la Sela. Ahora todas reflexionan. Qué bueno. Pero creo que es hora de que continúes con el nuevo pacto. Vamos. Cristo. Bueno, voy a leer todo lo que he preparado porque no quería que se me olvidase nada, ¿vale? Voy a estar leyendo lo que he preparado, ¿vale? Y después al final, pues podemos hacer lo mismo. Podemos, si me queréis preguntar alguna cosilla o hacer vosotros algún comentario. ¿Hay alguna promesa en el antiguo pacto que diga que cuando guardamos la ley de Moisés vamos a poder conocer a Dios o vamos a poder tener una relación personal con Él? ¿Hay alguna promesa en el antiguo pacto que diga que cuando guardemos los mandamientos vamos a ver a Dios, vamos a conocer a Dios, vamos a oír su voz? No. No hay ninguna. Pero en el nuevo pacto, sí tenemos esa promesa. En el nuevo pacto tenemos esa promesa. Por medio de la ley, no conocemos a Dios. Por medio de la ley conocemos el pecado. En Romanos 3:20 podemos leer, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
por medio de la ley es el conocimiento del pecado, no es el conocimiento de Dios. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. No lo hubiera llegado a conocer si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. La ley son sombras. La ley es una sombra y no podemos conocer a nadie mirando la sombra. Tú puedes saber si los ojos de una persona son azules o marrones mirando una sombra. Tú puedes conocer si la persona tiene la piel blanca, la piel oscura, mirando una sombra. La ley es una sombra. Y no podemos conocer a Dios por medio de la sombra, por medio de la ley. Por medio de la ley tiene el conocimiento del pecado. Por tanto, los que hemos entrado en el nuevo pacto, sí tenemos una promesa de conocer a Dios de una forma personal. ¿Me permites jugar un momento? Sí. Quiero invitar a todos que cierren su micrófono. Y es que está para que habiendo una nada más el interferencia por micrófono ahí. de Juan se pueda oír. Es que hay una interferencia por ahí. Muchas gracias. Claro que sí. A todos Hay que una tengan su micrófono hay- abierto, por favor, Hay una ciérrenlo interferencia. para que entonces No, nada más Juan esté. Muchas gracias. Es que hay una interferencia que está un poco... Sí, perfecto. Ok, entonces, los que hemos entrado en el nuevo pacto, sí tenemos esa promesa. Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. En el nuevo pacto hay una promesa, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, en el nuevo pacto, dentro del nuevo pacto, todos podemos conocer a Dios, todos podemos tener una relación con Dios. Ahora todos podemos escuchar su voz, porque Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne y ahora podemos ser guiados por el Espíritu Santo. No necesitamos sacerdotes, no necesitamos profetas, porque tenemos el Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Ya no tenemos un templo de piedra. Ahora nosotros somos el templo donde Dios habita, donde Dios mora. El Espíritu Santo nos guía porque ya no estamos bajo la ley. Vivimos por fe, no por la fe en la ley. No por la fe en la ley. Vivimos por la fe del Hijo de Dios. Pablo nos dice que la ley no es de fe, porque la ley dice, haz estas cosas y vivirás. Haz esto y vivirás. En el nuevo pacto son los que creen en Jesucristo, son los que viven. Los que creen en Jesucristo son los que viven. Los que reciben la vida en abundancia, la nueva vida en Cristo. En el antiguo pacto encontramos haz. En el nuevo pacto encontramos consumado es. Hecho está. Muchos me han dicho, Juan, pero Pablo dijo que los hacedores de la ley serán justificados. Juan, los hacedores de la ley serán justificados. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Pero ¿quién guarda la ley en su totalidad? Nadie. De hecho, si seguimos leyendo, Pablo nos muestra que nadie guarda la ley. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es lo que dice Pablo. ¿Somos nosotros los judíos que tenemos la ley mejores que los gentiles que no tienen la ley? Y dice Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto judíos como gentiles, todos están bajo pecado. Y si todos están bajo pecado, es porque no son hacedores de la ley. Es lo que dice Pablo. Los hacedores de la ley serán justificados. Y a continuación dice que todos están bajo pecado. Por tanto, no hay nadie hacedor de la ley. Y entonces Pablo nos dice
el hombre no es justificado por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y después están los que dividen la ley de Moisés en leyes civiles, leyes dietéticas, leyes ceremoniales, leyes morales, y nos dicen que hay que guardar las leyes morales, que son los 10 mandamientos. Pero cuando Jesús habla de la ley, cuando Pablo habla de la ley, cuando Santiago habla de la ley, esa distinción no aparece en ningún lugar. Todo lo contrario, en la Escritura vemos que la ley es una unidad. La ley es una unidad. Pablo nos dice que si alguien se circuncida, entonces está obligado a guardar toda la ley. Gálatas 5:3. Pablo sabía muy bien que Dios había ordenado guardar todos los mandamientos de la ley de Moisés. El hombre, por tanto, el hombre no tiene autoridad para decidir los mandamientos que quiere guardar, justificándose con términos teológicos el que no cumpla, el que no guarda la ley. Y se justifican dividiendo la ley. Santiago nos dice que si quebrantamos un punto de la ley, nos hacemos culpables de toda la ley. Porque para Santiago la ley es una unidad, no se puede dividir. Para Pablo la ley es una unidad. Para Jesús la ley es una unidad. Es curioso que muchos que afirman que hay que guardar los famosos 10 mandamientos, no estén guardando el cuarto mandamiento, que es guardar el Shabbat. Y es curioso que los que afirman que hay que guardar los 10 mandamientos no sepan los 10 mandamientos. Hace poco tiempo hablaba con un cristiano, con un hermano, y me estaba diciendo, no, pero hay que guardar los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos... Y yo le pregunté, hermano, ¿cuáles son los 10 mandamientos? A ver, no robarás, no matarás, no engañarás, no mentirás. Lleva 3. Son tan importantes los 10 mandamientos y no te los sabes. Son tan importantes y me estás diciendo que los 10 mandamientos, hermano, los 10 mandamientos, y no te los sabes. Y es curioso porque, claro, tú dices, no matarás, amar a Dios sobre todas las cosas. Un momento, amar a Dios sobre todas las cosas no está en los 10 mandamientos. Bueno, vale. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo siento mucho, tampoco están los 10 mandamientos. Hay que guardar, amar a Dios y amar al prójimo, son 2. Más los 10 mandamientos son 12. Hay que guardar 12. Pero quitamos el Shabbat. No me interesa. En realidad son 11. ¿Cuántos hay que guardar? ¿10, 9, 11 o 12? A los 10 mandamientos, a los famosos 10 mandamientos, Pablo los llama un ministerio de condenación y de muerte. Un ministerio quiere decir servicio. Sirven para condenar. Sirven para condenar. Sirven para matar. Segunda de Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, grabado con letras en piedra, los mandamientos. Segunda de Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el ministerio de condenación. Por eso Pablo nos dice que la letra mata. La letra mata. No es la letra del coche, no es la letra de una canción. Es la ley. La ley mata. La letra mata. Gracias a Dios que ahora los que estamos en Cristo hemos muerto a la ley de Moisés. Romanos 7:4, Gálatas 2:19. Por cierto, ven, todos estos apuntes te los paso a ti en PDF y tú los envías a los hermanos, ¿vale? Con mucho gusto. Ok. Por tanto, gracias a Dios que ahora los que estamos en Cristo
hemos muerto a la ley de Moisés, Romanos 7:4, Gálatas 2:19, hemos quedado libres de la ley, Romanos 7:6, y ya no estamos bajo la ley, Romanos 6:15, Gálatas 3:25. Esta es la enseñanza clara de Pablo. La ley no nos puede condenar, la ley no nos puede condenar, ya que no hay condenación para los que están en Cristo. Los que estamos en Cristo hemos quedado libres de la ley, somos libres de la ley, somos libres del pecado y somos libres de toda atadura. Pablo afirma, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. También Pablo nos dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Y entonces muchos dicen, ahora puedo robar, ahora, hermano Juan, ahora puedo robar, ahora puedo matar, ahora puedo mentir, ahora puedo adulterar. Y Pablo contesta a estas personas diciendo, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice que no vamos a pecar en ninguna manera. No vamos a pecar. ¿Por qué? Porque la gracia nunca nos llevará al pecado. Porque la gracia de Dios nos enseña a vivir de una forma sobria, justa y piadosa. Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que Pablo era y tenía era por la gracia de Dios. Pablo dice también, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo conocía el poder de la gracia de Dios. Pablo conocía el poder de la vida de Cristo obrando en su interior. La gracia de Dios obra en nuestras vidas de una forma maravillosa, pero la ley también obra en nuestras vidas cuando aceptamos el yugo de la ley. Cuando alguien acepta el yugo de la ley obra también. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 15, 56, Pablo nos dice, el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Esto es lo que no te cuentan los mesiánicos. Todo esto. Hermano Juan, creo que tu pantalla está congelada. ¿Me escucháis? Ahora sí. Ah, vale, perfecto. Pero me estabais escuchando. ¿Sí? Se fue por un momentito, pero ya regresó. Sí, se vale, escucha, genial, se escucha entonces, bien. Vale, pues perfecto. Me alegro que por lo menos se esté escuchando bien. Sí alcanzamos a oír que el poder del pecado es la ley. Correcto, importante. Entonces, la fuerza del pecado, el poder del pecado, la fuerza del pecado es la ley. La ley fortalece al pecado, ¿para qué? Para vencernos. Por eso Pablo también nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. La ley, aquí Pablo nos dice, vale, la ley no es pecado, pero despierta pasiones pecaminosas porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por eso recordamos lo que Pablo dijo, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Es decir, que el pecado se aprovechó del mandamiento de la ley
el pecado se aprovechó del mandamiento de la ley para producir toda clase de codicia en la vida de Pablo. Por eso él mismo nos dice, al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Romanos 7:9. Al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, porque cuando la ley te dice, no desearás la mujer de tu vecino. Tú dices, la mujer de mi vecino. ¿Quién es mi vecino? Ah, Pepito. Claro, Pepito. Ah, no desearé la mujer de Pepito. ¿Y quién es la mujer de Pepito? ¿Quién es la mujer? María. María es la mujer de Pepito. ¡Wow! ¡Qué buena está María! Está buenísima la tía. Lo que la ley dice que no haga es lo que a mí me lleva a hacerlo. A lo mejor yo no había pensado en María. Si a lo mejor yo no quería ni verla. Y de repente la ley me dice, no desearás la mujer de Pepito. ¿Pero quién es la mujer de Pepito? Entonces, el pecado se aprovecha del mandamiento y se aprovechó del mandamiento para producir toda clase de codicia. Los que predican la ley y los mandamientos traerán un avivamiento a sus vidas, pero un avivamiento de pecado. Algunos siguen creyendo que cuando se predica la ley y cuando se predican los 10 mandamientos, el pecado disminuye. Pero esto no es verdad, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Anda, yo pensaba que se introdujo para que el pecado disminuyera. Y ahora resulta que no, que Pablo nos dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase porque el poder del pecado es la ley. Y ya todo empieza a encajar. Gracias a Dios que cuando abunda el pecado, ¿qué ocurre cuando abunda el pecado? Que la gracia sobreabunda. Y la gracia obra en nuestras vidas de una forma poderosa y de una forma maravillosa. Por eso Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia hacia mí no ha sido en vano. Su gracia no es en vano. Trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La ley de Moisés tiene un defecto muy grande. El antiguo pacto tiene un defecto muy grande. ¿Cuál es el defecto? El defecto es nuestra debilidad. Nuestra debilidad. En Hebreos 8:7, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Este defecto es nuestra debilidad. Porque lo que era imposible para la ley, Romanos 8:3, por cuanto era débil por la carne. Era imposible por cuanto era débil por la carne. Nadie pudo guardar la ley de Moisés, nadie puede guardar la ley de Moisés en su totalidad. Y nuestro hermano Pedro nos dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pablo también dijo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero ni aun estos que han venido aquí, estos que dicen que hay que guardar la ley, estos que se circuncidan, ni siquiera ellos guardan la ley. Jesús también lo dijo. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley? Juan 7:19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la guarda? La ley no puede limpiarnos. La ley no puede justificarnos. La ley no puede quitar nuestro pecado.
La ley no puede perfeccionarlos. La ley no puede darnos vida, porque la ley tenía un defecto. Jesús dijo a un grupo de judíos: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas, que en las escrituras tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida está en Jesús. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Vosotros pensáis que leyendo la escritura vais a conseguir vida, pero no queréis venir a mí, que soy el que la tiene y el que la da. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y en Gálatas 3:21 Pablo dice: porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Dios nos ha limpiado, Dios ha quitado nuestro pecado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha lavado. Hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Dios nos ha perfeccionado, Dios nos ha dado vida. Lo que la ley no puede hacer, Jesús lo puede hacer, y Jesús lo hizo. El nuevo pacto no tiene defecto. Por eso, el nuevo pacto es mejor y está establecido sobre mejores promesas. Las promesas del antiguo pacto eran promesas carnales. Las promesas del nuevo pacto son promesas espirituales. Las promesas del nuevo pacto son: Dios hará algo nuevo, Dios abrirá caminos en el desierto, Dios abrirá ríos en la soledad, Dios vendrá, Dios mismo vendrá y nos salvará, Dios tendrá compasión de nosotros con misericordia eterna, Dios no apartará su misericordia de nosotros, todos le conoceremos, Dios nos rociará con agua limpia y quedaremos limpios, Dios nos limpiará de todas nuestras manchas, Dios perdonará nuestra maldad, Dios no recordará nuestro pecado. Menuda bendición, hermanos. Dios no recuerda nuestro pecado. Menuda bendición. Dios nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios quita nuestro corazón de piedra, nos da uno de carne. Dios pone su espíritu en nosotros. Dios hará un pacto eterno. Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Son las promesas del nuevo pacto. Dios escribirá su ley en nuestro corazón. Recordar que las promesas del antiguo pacto, ¿qué era? Harina. Vas a tener mucha harina. Ven, vas a tener harina para hacer el pan. ¿No quieres hacer esos panes así grandotes con harina? Nos va a dar las promesas del antiguo pacto. Vacas, vamos a tener muchas vacas. Mucho fruto. Todo carnal. Todas carnales, y tú prestarás a las naciones y a ti nadie te prestará, pasta aquí, el dinero. Las promesas del nuevo pacto son mejores, porque tienen que ver con nuestro espíritu, son espirituales. Dios escribe su ley en nuestro corazón. ¿Y qué ley pone en nuestro corazón? ¿Dios hace un nuevo pacto para escribir leyes obsoletas en nuestro corazón? Dios hace un nuevo pacto y dice que va a poner la Torá de Moisés va a escribir la Torá de Moisés en nuestro corazón. Cuando tú pusiste tu confianza en Jesús, ¿Dios escribió en tu corazón que tienes que circuncidarte? ¿Dios puso eso en tu corazón cuando tú pusiste tu confianza y tu fe en Jesús? De repente Dios dice: circuncídate. No, ¿verdad? Porque esa no es la ley que Dios escribe en nuestro corazón en el nuevo pacto. La ley que Dios escribe es la ley de Cristo, que en hebreo se dice Torat Mashiach. Torat Mashiach.
la ley de Cristo, Togat Mashiach, la ley de Cristo, la ley de la fe y la ley del amor. Ahora amamos porque hemos sido amados. Ahora mostramos misericordia a los demás porque hemos recibido misericordia. Ahora aceptamos a los demás con sus defectos porque Dios nos ha aceptado con nuestros defectos. Ahora caminamos en fe, confiando en Él, y ahora caminamos en amor. Muchos me han dicho, Juan, no todo el que dice Señor y Señor, además los que me dicen esto cambian la voz para darme más miedo. Juan, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan, no todo el que dice, hay que hacer la voluntad del Padre. Y yo digo amén. Yo digo amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que yo suba 3 veces a Jerusalén a celebrar las fiestas de peregrinaje? ¿Es la voluntad de Dios que no toque a mi esposa cuando está con el periodo? ¿Es la voluntad de Dios que yo me deje la barba? ¿Es la voluntad de Dios que mate un cordero? No. La voluntad de Dios es que creamos en Jesús, que creamos en su Hijo. Y una vez que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús, ahora nos manda que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. En Juan 6:29. Esta es la obra de Dios. ¿Queréis hacer la obra de Dios? Sí, hermano, sí. Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Aquí está la cosa. Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Y en 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El mandamiento más grande de toda la Escritura, no de la ley. Porque el mandamiento más grande de la ley es amarás a Dios. Pero el mandamiento más grande de toda la Escritura, de toda la Biblia, el mandamiento más grande es que creamos en Jesús. Ese es el mandamiento más grande, que creamos en su Hijo. Esta es la obra de Dios. Este es su mandamiento. Y una vez que hemos creído, ahora nos manda que nos amemos los unos a los otros. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, en Juan 15:12. La ley del Mesías, en hebreo Togat Mashiach, es la ley de la fe y del amor. Es la ley que cubre todos los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando amamos a alguien, cuando amamos realmente a alguien, no le robamos, no le matamos, no le engañamos, no le traicionamos, no le insultamos, etcétera, etcétera, etcétera. A los creyentes no nos van a conocer porque llevemos kipá, o porque estemos circuncidados, o porque no comamos cerdo. A los creyentes nos conocerán por el amor. Por el amor. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Bajo el nuevo pacto, la ley de Dios, no son los 10 mandamientos. La ley de Dios es Togat Mashiach. La ley de Dios es la ley de Cristo. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Eso dice Pablo, yo no estoy sujeto a la ley. Pero a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pero recuerda lo que dice, yo no estoy sujeto a la ley. A los que están sin la ley, dice Pablo, como si yo estuviera sin ley. Y dice ahora, no estando yo sin ley de Dios. No estando yo sin ley de Dios. Yo tengo ley de Dios, que es la ley de Cristo.
no son los 10 mandamientos, no es la ley de Moisés. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y termino con una afirmación de nuestro hermano Pablo, que dice: Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Cristo no me señala a la ley. Es la ley la que me señala a Cristo. Es la ley la que me habla de Cristo. Cristo no es el principio de una vida en la ley. Cristo es el fin de una vida en la ley. Y esto fue algo que costó mucho entender a los primeros creyentes, porque todos eran judíos y seguían aferrándose a la ley de Moisés. Por eso, en el libro de Hechos, encontramos cómo los creyentes iban entendiendo poco a poco el nuevo pacto. Y esto es, queridos hermanos, esto es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Estamos entendiendo el nuevo pacto para que podamos vivir la nueva vida que tenemos en Cristo. Una vida basada en la fe, en la confianza, en el amor, en el perdón, en la libertad y en la gracia. Y eso es todo. Gracias, Josué, hermano Juan. Josué, bienvenido, Josué, ¿qué tal? Qué gusto de verte, Josué. Aquí tenemos a otro seguidor de nuestras clases, pero que por primera vez está con nosotros, Josué David Landero desde Celaya, ¿no? Sí, gracias. Saludo a Juan y a Ben. Eso es muy grato estar con ustedes. Yo, por cuestiones de que doy clases en universidad, los días sábados no puedo estar, pero he estado siguiendo los videos por YouTube, pero hoy descubrí que puedo estar los 40 minutos restantes de la clase, entonces creo que va a ser muy bueno, aunque sea estar al final de las sesiones, porque de verdad es muy grato toda la información que nos dan y bueno, hoy me tocó ver a Juan por acá, entonces todavía más hermoso. Saludo a todos, que los he visto a todos en los videos, a hermanos de diferentes partes del mundo y ya hay algunos que hasta ya me sé sus nombres, entonces qué bonito es todo esto, ¿no? Compartir el mismo sentir que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por la mención y les mando un saludo a todos y adelante, no les quito más del tiempo. Sí, y también queremos darle la bienvenida a Juan Contreras, que está con nosotros por primera vez. Bienvenido, hermano Juan. Amén, Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Ben. Claro que y sí. También a nuestro hermano. Hola, Juan, ¿qué tal? No me he dado cuenta, como hay tanta gente, no me he dado cuenta. Sí. A Josué es que lo tengo fichado ya, pero claro, a ti, Juan, no te conozco, pero bueno, es un gusto saludarte, hermano. Gracias, igual, un gran placer para mí también conocerlos, a los que por primera vez los estoy viendo, ¿verdad? Y igual, hermano Ben, gracias por agregarme al grupo. Claro que sí, con mucho gusto. Y qué bueno escuchar a nuestro hermano Juan también. Muchas gracias. De lo que estaba explicando, bien interesante. Así es que yo contento por estar acá con todos ustedes y ser partícipe, ¿verdad?, de este grupo, y sé que vamos a aprender muchas cosas buenas que nos van a llevar, ¿verdad?, para acercarnos más a Cristo siempre, o al conocimiento de su palabra, ¿verdad? Seguro que sí. Sí, en la ocasión que tengamos que opinar algo, pues vamos a opinar respecto a lo que se habla ahora, pero bien interesante. Gracias. Qué bueno. Una cosita, antes de que me podáis hacer alguna pregunta, solamente tengo 5 minutos porque he quedado con mi mujer para hacer unas compras, ¿vale? Entonces tengo más o menos 5 minutos. Entonces, pero si queréis hacerme alguna preguntilla, aquí estoy. Aprovechen, hermanos. Aprovechen esos 5 minutos. Bueno, está bajo yugo el hermano Juan. Está bajo yugo el hermano Juan. Sí, totalmente. El yugo de la ese mujer. yugo. El yugo, muy bueno. Muy bueno. Sobre es un yugo al cual me someto con alegría y con paz. Juan, hermano, muchos hablan como si fueran emancipados.
Sí, totalmente. Mientras no está en casa, sí, hermano Ferran. Hermano, mientras no está en casa, uno lo siente. Sí, exactamente. Hay el mismo sentir, estamos en el mismo sentir. Así es. Hermano Juan, una duda que me surge acerca del Sermón del Monte. ¿Ahí el Señor está estableciendo su ley o está simplemente reforzando la idea de que es incumplible la ley? O sea, evidenciando más aún la impotencia de una justicia que es inalcanzable en los términos de mandamientos, como Él establece un nuevo mandamiento, vamos a decir. Sí. Bueno, yo en un principio siempre pensaba que estaba reforzando el tema de lo que es la ley, ¿no? de poner las cosas como, mira, la ley alcanza todo esto. No solamente se trata de no matar, es de no odiar. Yo creo que lo estaba poniendo más difícil, pero hoy en día creo que las dos cosas se pueden ver como las dos cosas al mismo tiempo. ¿Vale? Hoy en día lo veo así. Como las dos cosas que han mencionado, ¿vale? Las veo como que no son contradictorias, sino que son... ¿Eso estaría dentro del yugo de Cristo, que con Él es llevadero? Claro, porque exactamente, cuando hablamos del yugo de Cristo, ten en cuenta que Él dice que es un yugo fácil, es un yugo ligero, es fácil de llevar. Entonces, se puede ver claramente la distinción entre el yugo de Moisés, el yugo de la ley, que es un yugo pesado. El mismo Jesús lo dice, hay mandamientos de peso que son pesados. Sin embargo, el apóstol Juan nos dice, ahora sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué eso quiere decir? Sus mandamientos no pesan. Ahora ya no pesa. El tema de amar, de creer en Cristo, eso no pesa, es una bendición. Poder confiar en el Señor es una bendición, poder caminar en amor es una bendición. Entonces yo creo que puede ser las dos cosas que han mencionado. Muy bien. Hermano, yo quisiera comentar una cosita acerca del nuevo pacto. Sí. Que yo hace tiempo que oro a Dios y le pido a Dios tener una mayor comprensión de los alcances y las implicancias del nuevo pacto, porque pienso que muchos de los errores de la práctica de la iglesia están en un entendimiento escaso y en poca luz acerca de las implicaciones del nuevo pacto. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo que he meditado mucho y sé que tal vez pueda ser controversial lo que voy a decir, pero lo voy a mencionar nada más. Hoy día hay una sigla muy en boga, que es el NOM, el Nuevo Orden Mundial, ¿verdad? El Nuevo Orden Mundial. Con respecto a esto, todo lo que está pasando. Y en mi caso, entender el nuevo pacto me hace saber, yo entiendo que para mí el nuevo orden cósmico es el nuevo pacto en Cristo, en su sangre. Ese es el nuevo pacto cósmico. Porque el entender el nuevo pacto me ha permitido a mí entender lo escatológico de otra manera. Muchos de los problemas escatológicos que hoy surgen en las discusiones escatológicas es porque no hay un claro entendimiento del nuevo pacto, de qué hizo Cristo, qué está haciendo Cristo. Es decir, lo veo muy importante esto. Por ejemplo, vos hablabas del diezmo, es la piedra de toque también. El diezmo es uno de las vacas sagradas que no se puede tocar. Pero yo hace 12 años me empecé con estas preguntas. También yo conocí al Señor, creo que somos de la misma generación, tenemos más o menos la misma edad. Yo también conocí al Señor hace muchos años. No estuve en las raíces hebreas, pero estuve en otros movimientos también desopilantes. Y empecé a hacerme preguntas. Y mientras te escuchaba, mientras escucho a Ben en sus clases, doy gracias a Dios porque de una forma u otra el Señor nos ha reunido y nos hemos dado a conocer por lo que compartimos y por lo que expresamos. Y la verdad que yo en cuanto al nuevo pacto es muy importante entender los alcances y las implicancias que tiene. Y también quiero comentarte algo que con respecto a la ley, que me queda una duda, porque yo entiendo que Pablo escribe a comunidades mixtas, judíos y gentiles. Y justamente hace unos días compartía en una asamblea este pasaje que dice, en Romanos porque cuando los gentiles que no tienen ley. Entonces, yo
he entendido con el tiempo que la ley de Moisés, jamás hemos estado los gentiles bajo la ley de Moisés. Es verdad que después un mal entendimiento del nuevo pacto nos pone bajo esa ley. No sé si se me escucha. Perfectamente. Se te escucha y se te entiende. Sí, que los gentiles nunca en el antiguo pacto jamás pone a Dios a los gentiles bajo la ley de Moisés. Así es. Es con Israel. La paradoja es con Israel. Así es. Es con Israel. Claro. Claro. Y entonces cuando leemos expresiones en las cuales está involucrada la ley de Moisés, yo no sé si involucrarme yo como gentil dentro de esa expresión, aunque sí, Pablo está dando en sentido general y habrá que ver cada texto en su contexto. Pero bueno, eso quería decir, hermano, que con respecto al nuevo pacto, que sus alcances, no tenemos idea de lo profundo que va y de lo lejos que va el nuevo pacto, tanto en lo personal como en lo cósmico. En lo cósmico en el sentido de que, porque inclusive se caen todas esas figuritas de esto, cuando porque el entendimiento del nuevo pacto trae paz, amén, trae confianza, sí, sí, trae esperanza. Amén. Totalmente. No andamos con miedo diciendo, ¿cuál será la próxima señal que hará que esto se venga todo abajo? Es verdad, qué bueno. Así es. Es lamentable, sí, pero sí. Y lamentablemente muchos hermanos con buena intención, pero con mala interpretación y con escasa luz, viven bajo temor. Yeah. Y el nuevo pacto nos libera de este temor. Y como bien decías, no nos libera para vivir la vida loca, nos libera para servirnos unos a otros en amor. Amén. Claro que sí, claro que sí. Amén, hermano. Eso quería compartir. Amén. Perfecto. Un gusto haberte escuchado. Igualmente, muy bien lo que has dicho. Perfecto, claro. ¿Otra ¿Alguien más? Antes de que me vaya. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Bueno, retomando un poquito lo que decía el hermano Fer en cuanto a la iglesia, yo algo que veo ahorita, el problema en muchas iglesias, al menos aquí en México, no es tanto ya los judaizantes, pero que muchas iglesias dejan fuera a Cristo y están arraigadas en cosas del antiguo pacto, ¿no? A veces la gente cuando ora para empezar el culto dice, Señor, gracias porque nos permites venir a esta tu casa, y muchas veces predicamos, por ejemplo, agarramos el Salmo 119 y hablamos de las excelencias de la ley, pero nunca se predica a Cristo. Entonces, hay algo que se habla mucho ahora, que, bueno, algunos hablan de la predicación cristocéntrica. Y quería preguntar, hermano, ¿realmente es como una solución que podemos tomar para que la iglesia vaya entendiendo el nuevo pacto, el manejar la predicación cristocéntrica, de lo que Cristo hizo en la cruz y cómo el antiguo pacto apunta al nuevo? Porque bueno, yo he visto algunos hermanos que lo intentan, pero como que forzan los textos a veces, ¿no? Entonces también es como un poquito peligroso. Pero quería preguntar qué piensa usted de la predicación cristocéntrica o cómo la definiría, porque a veces a mí me cuesta entender un poquito, ¿no? Yo te voy a decir lo que he percibido cuando has dicho lo de la predicación cristocéntrica, ¿no? Lo que percibo es que está bien centrarse en Jesús, pero el problema es que muchas veces se utiliza a Jesús para llevarte a la ley. Ese sería mi único temor y mi único miedo de personas que digan, no, si mi predicación es cristocéntrica, yo he venido para cumplir la ley, no para abolirla, es muy cristocéntrica, y te empiezan a citar, te citan lo que les interesa de Cristo, y ese es un grave problema. Por tanto, yo creo que enseñar claramente y enfocándote en el nuevo pacto y en lo que Jesús nos ha dado en la nueva vida, yo creo que eso está por encima de la afirmación soy cristocéntrico. Porque el problema es que cualquier mesiánico te puede decir, no, yo soy cristocéntrico, yo predico de una forma cristocéntrica, pero ese Cristo le está llevando a la ley de Moisés. Porque para ellos Cristo es un justo que guardó la ley. Y yo tengo que seguir las pisadas de Jesús guardando la ley.
todo lo interpretan, cogen a Jesús, lo agarran y lo interpretan para llevarlo a su terreno de la ley. Por tanto, eso es un peligro, pero no solo de los mesiánicos, porque lo que tú has mencionado del diezmo también se produce en las iglesias cristianas, que se sigue pidiendo el diezmo y se sigue cantando, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Ven, Espíritu, ven, 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 como si, yo qué sé, ¿qué pasa? ¿Que no está en nosotros Jesús? ¿Que el Espíritu Santo no mora en nosotros? ¿Que tenemos que cantar 30 minutos? Que venga, que venga, que venga, que venga, que descienda, que venga, que descienda. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Lo que deberíamos es agradecer. Señor, tú vives en mí, tú moras en mí, tú estás aquí, tú estás con nosotros. Somos morada del Eterno, somos morada del Altísimo, somos el templo del Dios viviente. Un templo no hecho con piedras, sino con corazones de carne. Así lo veo yo, así lo que yo percibo según lo que tú me has dicho, David. Amado de Dios. Hermanos, yo estoy pasándomelo genial con vosotros. Ha sido una tarde, para mí es una tarde, ¿vale? Tarde-noche, ya está anocheciendo por aquí. Ha sido una noche impresionante, Ben. Muchas gracias por invitarme, Ben. Ha sido un placer. Después voy a pasar en PDF al hermano Ben, voy a pasar todo lo que he dicho, con todos los versículos y todas las referencias, para que podáis después leerlo tranquilamente. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Nos despedimos de ti esperando que no sea ni la primera ni la última, sino que tengamos muchas más oportunidades en el futuro y que podamos realmente seguir platicando de estos temas que son muy edificativos. Sí. Y ya cuando, yo estoy seguro que una vez que ya los hermanos te conozcan un poquito más y te pierdan un poco tengan un poco más de confianza contigo, ya van a empezar a preguntar cosas bien directas. Di que sí, di que sí. Y ese es el punto, o sea, de que podamos abrirnos y que realmente podamos platicar de cosas que son realmente edificantes y que penetremos en lo que es la Escritura, pero creo más importante que la Escritura penetre en nosotros, ¿no? Amén. Bueno, nos despedimos. Buenas noches, Juan, gracias. Ha sido un placer, un placer. Hasta la próxima. Dios bendiga, muchas gracias. Bendiciones.